Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Informe anual de barreras informativas, en donde se analiza la libertad de expresión y acceso a la información. Pedro Cárdenas, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos ahora sí que para hablar de estos temas sobre barreras a la libertad de expresión y acceso a la información en México que estuvimos trabajando y que reportamos del año pasado. Vaya una información bastante delicada en este sentido de que a nivel nacional ha sido tocada. Hablamos del INAI, hablamos de estos puntos donde ha habido reclamos por la sociedad. ¿Qué se puede decir de este informe? ¿Qué puntos exactos se pueden estar abordando en este documento? Por supuesto, nosotros hacemos una recapitulación en 5 espacios distintos sobre cuáles son problemáticas o barreras que hay para verdaderamente ejercer el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en México. Nos enfocamos en el apagón de la transparencia, hacemos un resumen sobre ahora sí que pues la finalización del INAI. Y lo que esto implica. Hablamos en un segundo espacio sobre el estado digital, la vigilancia, que de hecho, pues inclusive el día de hoy hemos emitido otro comunicado resaltando precisamente una situación del uso de Pegasus en México, que se va confirmando aún más del 2019 inclusive. Un tercer espacio hablamos sobre la violencia contra la prensa, que desafortunadamente pues es una situación que viene surgiendo ya 3 administraciones, ¿no?, en México que lleva persistentemente manteniéndose. Hablamos también de la política o de la transición al olvido, sobre cómo ignorar o negar violaciones graves a derechos humanos del pasado y también inclusive del presente en materia de desapariciones en México. Y finalmente hablamos sobre la incertidumbre institucional, es decir, nuestras preocupaciones sobre las entidades autónomas, los organismos quienes tienen que estar trabajando en temas de protección, de acompañamiento a víctimas, de derechos humanos, y justo pues en el estado en que se encuentran vemos una situación no solo de austeridad, pero también pues de falta de voluntad política en muchos de estos espacios. Justamente también mencionas esta parte de violación de derechos humanos y ahora que también el tema ha resurgido a nivel nacional, inclusive con el tema de los desaparecidos, exactamente qué se puede detallar y qué se puede concluir hasta el momento con esta parte. Claro, en esta sección hablamos, por ejemplo, que primero que nada reiteramos, México vive una crisis de derechos humanos, ¿no? Estábamos comentando, en el informe había 124,000 personas desaparecidas registradas oficialmente para cuando estuvimos redactando. Desafortunadamente, ahora que presentamos el informe la semana pasada, ya pasamos de 127,000, ¿no? En ese mismo sentido, toda la labor de búsqueda, de justicia, de acceso, pues en vez de recaer en las autoridades, ha recaído en familias, en madres, en personas buscadoras, de las cuales pues ya tenemos al menos 25 personas buscadoras asesinadas, 4 que están desaparecidas en los últimos 15 años. Y hemos visto cómo, a pesar de que quizás al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se hablaba de intenciones de prometer un enfoque transparente en algunos casos clave, como Ayotzinapa, lo cierto es que pues desde el Ejecutivo más bien lo que se ha dado es un cobijo al ejército, se ha negado el involucramiento de violaciones graves a derechos humanos del ejército, inclusive la propia Comisión de Derechos Humanos pues está negando el involucramiento de violaciones del ejército, inclusive en el presente, y esto es crítico y es grave porque es un espacio donde mientras no se acepte las circunstancias que están, pues las vidas, las historias, las situaciones que va viviendo cada una de las personas en México, pues van de alguna manera intentando olvidarse. Y esto es un llamado a que no se haga esto, es al contrario, tenemos que seguir exigiendo como sociedad y que debemos, pues en términos de la crisis de desapariciones y de una crisis forense que hay, pues llamar a las autoridades a una reacción mayor, a una política precisamente pública que lleve a la búsqueda de quienes están desaparecidos. Justamente, ¿qué expectativas se puede generar? Recientemente también salió la información donde inclusive la CNDH no reconocía pues alerta de problemática que tiene el país en cuestión de personas en materia de desaparición de personas justamente. ¿Qué expectativa puede generar si las propias autoridades pues quizá no le pueden estar dando una seriedad o un trabajo como tal a lo que está sucediendo en el territorio mexicano? Es de suma preocupancia que se quiera negar
la gran labor que ha hecho estos organismos como precisamente el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, ¿no? Es bastante preocupante que estamos hablando de que México siempre ha sido históricamente en su diplomacia, en sus políticas públicas hacia el extranjero, de ser alguien que llame y que convoque precisamente a los derechos humanos como parte de una política nuclear, ¿no? Dentro de la propia Cancillería. Sin embargo, cuando se trata de México, hacemos un giro, ¿no? Nos revertimos, hablamos de negación, inclusive desastroso, ¿no? Que el Senado haya también hecho una convocación para que se castigara de alguna manera a quienes estuvieron en este comité. Y esto es preocupante porque habla de un ciclo de repetición de negación, ¿no? Lo hemos visto en temas de la desaparición al INAI, ha negado que se esté afectando de alguna manera el derecho de acceso a la información, se niega el tema de desapariciones y por supuesto el tema de violencia contra la prensa es algo que se ha negado ya por muchos años y que desafortunadamente al negar no se atiende, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un giro clave como sociedad. Tenemos que seguir insistiendo y las autoridades tienen que aceptar, ¿no? Es decir, no se puede negar la realidad de que existen violaciones a derechos humanos todavía en México. No significa que no se puedan eliminar, al contrario, si las autoridades lo aceptan, el siguiente paso puede ser trabajar en conjunto para que desaparezcan este tipo de situaciones y para que trabajemos en conjunto para eliminar estas distintas formas de violencia. Pero mientras se siga negando, no vamos a poder avanzar. Pues reiterando, ¿no? El llamado, en este caso a la sociedad, de que siga la exigencia puntual a este tipo de casos y que, por supuesto, se reconozcan estas realidades que está viviendo el territorio mexicano. Es correcto, particularmente tanto en casos de desapariciones en México como en casos de violencia contra la prensa, que por ejemplo documentamos una agresión cada 14 horas, que documentamos una impunidad de arriba del 84% de los casos de libertad de expresión, donde vemos que la violencia es tanto en línea como en forma presencial, donde vemos que continuamente hay estigmatización, acoso judicial. No se puede seguir negando. Es importante el reconocimiento y el avance de estos procesos para precisamente trabajar en una mejor visión y protección a los derechos humanos en el país. Perfecto, Pedro. Una última declaración que nos quieras compartir respecto a este informe. Sabemos que es bastante extenso, pero tenemos el tiempo limitado. No, por supuesto, quizás terminaría diciendo que pueden acceder al informe de manera gratuita, por supuesto, en artículo19.org, en nuestras redes sociales, y que en cada capítulo, por cada barrera, estamos colocando recomendaciones, ¿no? Al Estado, al Poder Judicial, a los medios de comunicación, y hay ahí una propuesta de trabajo, es decir, no es nada más un diagnóstico, sino también una propuesta de cómo avanzar. Perfecto, Pedro. Muchas gracias por estar en este espacio. Seguramente estaremos dialogando más sobre este y otros temas relacionados del acontecer también queretano y, por supuesto, mexicano. Muchísimas gracias y un saludo a la audiencia. Ahí ya